Me llamo Carmen, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo descubrí que el amor familiar no siempre está en la sangre. Fui adoptada cuando tenía apenas 2 años. Mis padres, Roberto y María, me criaron como si fuera su propia hija, junto a mi hermana biológica, Laura, que es 3 años mayor que yo. Durante mi infancia, todo parecía perfecto. Papá era dueño de una cadena de hoteles exitosa, y vivíamos cómodamente en una hermosa mansión en la zona más exclusiva de la ciudad. Carmen, tú y Laura son iguales para nosotros, solía decir papá mientras nos abrazaba a ambas. Sin embargo, conforme fuimos creciendo, las cosas comenzaron a cambiar. Laura siempre fue la hija perfecta, presidenta de la clase, capitana del equipo de tenis, y posteriormente, graduada con honores en administración de empresas. Yo, por otro lado, elegí un camino diferente. Me apasionaba la arquitectura y el diseño de interiores, algo que complementaba perfectamente el negocio familiar de hoteles, aunque Laura nunca lo vio así. ¿Por qué no estudias algo útil como yo?, me decía constantemente. Los hoteles necesitan administradores, no decoradores. A pesar de sus comentarios, papá siempre me apoyó. De hecho, me permitió rediseñar uno de nuestros hoteles más pequeños como proyecto de graduación. El resultado fue tan exitoso que las reservaciones se duplicaron en 6 meses. Tienes un don especial, mi pequeña, me dijo papá el día que vio el hotel terminado. Ves belleza donde otros solo ven paredes. Pero la vida tenía otros planes. Hace 3 meses, papá enfermó gravemente. Durante sus últimas semanas, Laura apenas apareció por el hospital, siempre demasiado ocupada con el trabajo. Yo, en cambio, prácticamente vivía allí, sosteniendo la mano de papá mientras me contaba historias de cómo construyó su imperio desde cero. Una tarde, mientras mamá había ido a casa a descansar un poco, papá me llamó a su lado. Carmen, susurró, necesito que me prometas algo. Lo que sea, papá, respondí, tratando de contener las lágrimas. Prométeme que no dejarás que nadie te haga sentir menos por ser adoptada. Eres mi hija, tan verdadera como si hubieras nacido de mi sangre. Luego, con manos temblorosas, me entregó un sobresellado. Guarda esto. Ábrelo solo cuando sea necesario. Sabrás cuándo. 2 días después, papá falleció. El dolor fue inmenso, pero lo que vino después fue aún peor. Tan pronto como terminó el funeral, Laura comenzó a comportarse de manera diferente. Ya no disimulaba su desdén hacia mí, y comenzó a tomar decisiones sobre la empresa sin consultar a nadie. Ahora yo estoy a cargo, declaró durante una cena familiar, apenas una semana después del funeral. Como hija verdadera, es mi derecho. Mamá, sumida en su propio dolor, apenas reaccionaba a lo que sucedía a su alrededor. Laura aprovechó esto para comenzar a hacer cambios en la casa y en la empresa. Primero, despidió al personal que me había visto crecer. Luego, comenzó a cancelar los proyectos de renovación que yo había iniciado en varios hoteles. Tus diseños son demasiado costosos, decía. Necesitamos maximizar ganancias, no gastar en tonterías estéticas. La situación empeoró cuando, un mes después del fallecimiento de papá, llegó el día de la lectura del testamento. Laura apareció con su abogado personal, un hombre de aspecto severo llamado Gustavo Méndez. Hoy por fin pondremos las cosas en su lugar, anunció Laura con una sonrisa maliciosa mientras entrábamos al despacho del abogado familiar, el señor Ramírez, quien había trabajado con papá durante más de 30 años. El señor Ramírez nos recibió con su habitual amabilidad, aunque noté que me miraba de una manera especial, como si supiera algo que yo no. Antes de comenzar, dijo Laura interrumpiendo los saludos, quiero dejar algo claro. Como hija biológica y ejecutiva principal de la empresa, espero que el testamento refleje la voluntad natural de mi padre de mantener el negocio en la familia, la verdadera familia. El señor Ramírez se ajustó las gafas, su expresión ilegible. Podemos proceder con la lectura. Laura se sentó con aire triunfal, mientras yo apretaba en mi bolso el sobre que papá me había dado. Por alguna razón, sentía que hoy era el día de abrirlo. Lo que sucedió a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. El señor Ramírez comenzó a leer el testamento. Los primeros minutos fueron sobre disposiciones estándar, algunas propiedades menores, cuentas bancarias y objetos personales. Laura sonreía cada vez más con cada mención de su nombre. Y ahora,
dijo el señor Ramírez, llegamos a la disposición principal sobre Hoteles Montemar. Laura se inclinó hacia adelante en su silla, su sonrisa triunfal. Su abogado ya tenía lista una carpeta con documentos. Como todos saben, continuó el señor Ramírez, Hoteles Montemar es una de las cadenas más prestigiosas del país, con un valor estimado de más de 200 millones de dólares. ¿Qué considerado de tu parte acompañarnos hoy, Carmen?, interrumpió Laura con falsa dulzura. Debe ser difícil saber que todo esto nunca fue realmente tuyo. El señor Ramírez la miró severamente antes de continuar. Sin embargo, antes de proceder con esta sección, hay un documento adicional que debe ser presentado. Mi mano se movió instintivamente hacia mi bolso, donde estaba el sobre de papá. Documento adicional. El abogado de Laura, Gustavo Méndez, se puso de pie. Esto es irregular. El testamento debe ser. Si me permite, interrumpí suavemente, sacando el sobre. Creo que esto es lo que el señor Ramírez está esperando. El señor Ramírez sonrió y asintió. Precisamente. Roberto me informó sobre este documento. ¿Podrías abrirlo, por favor, Carmen? Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había varios documentos y una carta escrita a mano. Comencé a leer. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. También significa que ha llegado el momento de revelar algunas verdades que he guardado durante años. Cuando te adoptamos, no fue una decisión al azar. Tu madre biológica era Ana Montemayor, mi hermana menor. Ella falleció poco después de tu nacimiento, y tu padre había muerto en un accidente meses antes. Ana me hizo prometer que te cuidaría como mi propia hija, pero también me pidió algo más, que protegiera tu herencia. Los Hoteles Montemar no comenzaron conmigo. Fueron fundados por nuestros padres, tus abuelos biológicos. Ana era copropietaria, pero decidió seguir su pasión por el arte y me cedió la administración. Sin embargo, nunca renunció a su parte de la propiedad. Cuando Ana falleció, su parte de la empresa pasó a ti, su única hija. Como eras apenas una bebé, María y yo decidimos adoptarte legalmente y proteger tu herencia hasta que fueras mayor. Muy pocos conocen esta historia. El señor Ramírez es uno de ellos. Los documentos en este sobreprueban todo lo que te estoy contando. No solo eres mi hija adoptiva, eres la heredera legítima de la mitad de Hoteles Montemar por derecho de nacimiento. Laura se levantó de un salto. Esto es ridículo. Una mentira. No, Laura, dijo el señor Ramírez, sacando otra carpeta. Tengo aquí todos los documentos originales que confirman la historia. Carmen no solo es la hija de Ana Montemayor, técnicamente, ella ha sido dueña del 50% de la empresa desde que nació. El abogado de Laura hojeaba frenéticamente los documentos que acababa de recibir. Esto parece estar en orden, murmuró. No puede ser, gritó Laura. Durante todos estos años, continuó el señor Ramírez, tu padre administró la parte de Carmen como su tutor legal. Y ahora, según el testamento, le deja también su propia parte de la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Seguí leyendo la carta de papá. Carmen, siempre supe que tenías el espíritu de los Montemayor. Tu pasión por el diseño, tu visión artística, eres igual a tu madre biológica. Ana estaría tan orgullosa de ti como lo estoy yo. Te dejo mi parte de la empresa no solo porque eres mi hija, sino porque sé que tienes la visión y el corazón para llevarla hacia el futuro. Tus diseños han demostrado que entiendes lo que nuestros hoteles necesitan, no solo ser negocios rentables, sino lugares que creen experiencias memorables. Perdóname por no contarte esto antes. Queríamos protegerte, darte una infancia normal. Pero ahora es el momento de que tomes tu lugar como la verdadera heredera de los Hoteles Montemar. Laura se había dejado caer en su silla, su rostro pálido. Todo este tiempo, ¿ella era? Tu prima, completé suavemente. Además de tu hermana adoptiva. El señor Ramírez se aclaró la garganta. Según el testamento y estos documentos, Carmen es ahora la propietaria mayoritaria de Hoteles Montemar, con un 75% de las acciones. El 25% restante se divide entre Laura y María. Me giré hacia mi hermana, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Laura, yo.
Pero ella se levantó bruscamente y salió de la oficina, su abogado corriendo tras ella. Me quedé sentada, sosteniendo la carta de papá, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. No solo sobre mi verdadero origen, sino sobre el peso de la responsabilidad que ahora caía sobre mis hombros. El señor Ramírez puso una mano sobre mi hombro. Tu padre confiaba plenamente en ti, Carmen. Y hay más que necesitas saber. El señor Ramírez me entregó otra carpeta. Estos son los proyectos que tu padre tenía pendientes. Había estado trabajando en una expansión internacional. Mientras revisaba los documentos, descubrí que papá había estado planificando algo extraordinario. Quería combinar mi pasión por el diseño con la expansión del negocio. Había planos preliminares para hoteles boutique en varias ciudades europeas, cada uno diseñado para reflejar la cultura local mientras mantenía el estándar de lujo de Montemar. Los días siguientes fueron un torbellino. Laura no respondía a mis llamadas, y mamá estaba procesando sus propias emociones sobre toda la situación. Me instalé en la oficina principal de papá y comencé a sumergirme en el negocio. Una mañana, mientras revisaba informes financieros, mi asistente me informó que Laura estaba afuera, queriendo verme. Adelante, dije, preparándome para lo que fuera a venir. Laura entró, luciendo diferente a la mujer arrogante que había sido hace unos días. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. He estado revisando los números, dijo sin preámbulos, colocando una laptop sobre mi escritorio. ¿Has estado gastando millones en renovaciones? Sí, respondí calmadamente. Y los retornos de inversión han sido extraordinarios, completó ella, girando la pantalla para mostrarme los gráficos. Los hoteles que renovaste tienen una tasa de ocupación 40% mayor que los demás. Las reseñas son excelentes. Y los ingresos son mejores de lo que yo jamás logré. Se dejó caer en una silla. Todo este tiempo pensé que tus diseños eran un capricho costoso. Pero tenías razón. Tenías la visión que yo no tenía. Laura, comencé, el hecho de que ahora sepa mi verdadero origen no cambia que crecimos como hermanas. Sigues siendo familia. ¿Cómo puedes decir eso después de cómo te traté? Porque es lo que papá nos enseñó. Sobre el perdón, sobre la familia. Laura levantó la mirada, sus ojos brillantes con lágrimas. Él siempre supo que serías mejor para esto que yo, ¿verdad? No solo por el diseño, sino por tu corazón. No se trata de ser mejor, respondí. Se trata de ser diferentes. Tú tienes habilidades que yo no tengo. Tu comprensión de las finanzas y la administración es excepcional. Me levanté y saqué los planos de expansión internacional. Mira esto. Papá quería que combináramos nuestras fortalezas. Yo puedo diseñar los hoteles, pero necesito a alguien que entienda los números, que sepa negociar con bancos y socios internacionales. Laura estudió los planos, sus ojos abriéndose con asombro. Esto es ambicioso. Y no puedo hacerlo sola, admití. ¿Qué dices? ¿Socias? Por primera vez en semanas, vi una sonrisa genuina en su rostro. Los meses siguientes fueron intensos. Laura y yo trabajamos juntas para implementar la visión de papá. Ella manejaba las negociaciones y las finanzas, mientras yo me concentraba en el diseño y la experiencia del cliente. Abrimos nuestro primer hotel boutique en Barcelona 6 meses después. Era una hermosa fusión de arquitectura catalana y toques modernos. El día de la inauguración, mientras observaba a los invitados maravillarse con cada detalle, sentí una mano en mi hombro. Era mamá, sosteniendo un marco con una foto antigua. En ella, una mujer joven y hermosa sostenía pinceles frente a un lienzo. Esta era tu madre, Ana, dijo suavemente. Roberto me pidió que te la diera cuando estuvieras lista. Era una artista increíble, como tú. Miré la foto, reconociendo en esos ojos el mismo amor por la belleza que siempre había sentido. Tengo 2 madres maravillosas, dije abrazándola. Laura se unió a nosotras, sosteniendo copas de champaña. Por papá, brindó. Y por la familia que construyó. Por la familia, repetimos. Un año después de la lectura del testamento, Hoteles Montemar se había transformado. Nuestros hoteles boutique estaban recibiendo premios internacionales por diseño e innovación. Laura y yo habíamos encontrado nuestro ritmo como socias, cada una aportando sus fortalezas únicas al negocio. En mi oficina,
Junto a los premios y reconocimientos, hay 3 fotografías, una de papá el día que inauguré mi primer rediseño, una de Ana con sus pinceles, y una reciente de Laura y yo cortando el listón de nuestro último hotel. Son un recordatorio de que la familia no se trata de sangre o documentos legales. Se trata de amor, perdón y la capacidad de ver más allá de nuestras diferencias. Papá nos dejó mucho más que un imperio hotelero. Nos dejó una lección sobre el verdadero significado de la familia y la importancia de seguir nuestros corazones. Y cada vez que diseño un nuevo espacio, siento que estoy honrando ambos legados, el artístico de Ana y el empresarial de papá. Pero sobre todo, estoy creando mi propio camino, uno que demuestra que a veces los lazos más fuertes no son los que nacen, sino los que construimos.